Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cierto? La magia de esta cuestión virtual que uno puede compartir un video y no puede establecer en qué momento va a ser visto, ¿no? Me imagino que más de uno de ustedes estará alternando con alguna otra actividad de este video, así que vamos a tratar de hacerlo lo más liviano y descontracturado posible, como para que se relajen un poquito y entiendan algunos conceptos. Hoy día vamos a hablar acerca de algo que es muy importante dentro de la estadística y tiene que ver con el concepto de medición, que está muy ligado al concepto de variable, ¿cierto? Nosotros medimos cosas que son variables. Esas variables pueden ser características de distintos tipos, características físicas, características psicológicas, características comportamentales, en fin, hay una variedad de posibilidades de ello. Perdón que mi perra está en este momento jugando. ¡Lucy! ¡Basta! Perdón, son cosas que suelen pasar. Chicos, les decía, entonces es un tema bastante importante como para que nosotros estemos atentos de comprenderlo fehacientemente. Les decía que los psicólogos en particular, y yo me pongo en el lugar de ustedes, tenemos cierto gen que nos hace cuestionar prácticamente todas las cosas. Y yo me veo en el lugar de alumno, de compañeros de ustedes, resistiéndome un poco a la idea de si en psicología se puede medir. Ojalá que no sea la situación de ustedes, pero si alguien se lo ha planteado, la verdad que le voy a decir que lo comprendo, porque en primera instancia uno tiene cierto rechazo con esta noción, ¿no? ¿Cómo es posible de que uno puede medir a una persona? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetividad también? ¿Cuánta subjetividad hay de por medio? En fin, son un montón de preguntas que serían interesantes hacerlas en una clase presencial y planteárnoslas, pero lamentablemente por este medio yo me hago las preguntas y inmediatamente me las respondo, así que perdón. Les decía, si yo estuviera en el lugar de ustedes también me plantearía estas cosas, pero no suena tan alocado. Miren, les doy un montón de ejemplos que les va a ser factible comprender. Por ejemplo, se encuentran con un amigo que hace mucho tiempo que ustedes no ven, y la reacción de ese amigo o de un familiar está siendo de alguna manera registrada por parte de ustedes, y conjuntamente está siendo registrada, está siendo valorada, ¿no? Entonces dicen, hoy día estaba más amable, estaba más cariñoso, estaba más afectuoso que lo que usualmente es. Ahí tenemos una noción de medir y lo hacemos constantemente. Vamos a la despensa y el hombre que atiende la despensa nos habla, y al hablarnos nos habla de una forma distinta a la que nosotros esperábamos, y inmediatamente estamos pensando si ha sido más agresivo que en otras oportunidades, si ha tenido algún tipo de problema. En definitiva, lo hemos medido también. También medimos otras cosas, medimos nuestra altura, medimos nuestro peso, medimos nuestras capacidades constantemente. Entonces, la noción de medición no está tan lejos de la psicología como uno suele a veces pensar. Entonces, ya teniendo una idea de cuán cerca está la medición, vamos a tratar de empezar a tomar algunas precisiones. Primero que nada, debemos decir qué es medir, ¿no? Medir es asignarle, mientras tanto busco en mi escritorio algo para explicarle, un número o una categoría a algo, ¿cierto? Bueno, ven mi equipo de trabajo, perdón, acá está, ahí está mi equipo de trabajo, ¿cierto? Y si yo con la otra mano, ustedes ven acá, es una cinta métrica, ¿no? Yo puedo medir la longitud desde la bombilla hasta la base, son 18 centímetros, ¿no? Estos 18 centímetros es lo que mide la altura del mate.
Pero también puedo decir cosas respecto a este mate, ¿cierto? Puedo decir características como por ejemplo si es moderno, si es anticuado, si es tradicional, si qué tonalidades tiene, si me gusta o no me gusta. Como sea, estoy midiendo. Entonces puedo hablar de distintos tipos de medidas. Puedo hablar de medidas que están vinculadas a cantidades, que están expresadas generalmente en algo que está normalizado, por ejemplo en el centímetro. Nosotros lo que hacemos cuando medimos algo, ahora tomo una tablet, ¿cierto? Si yo tomo la medida de esta tablet, perdón, lo que le estoy haciendo es asignándole un número en una escala que es proporcional, que tiene unidades, ¿no? En este caso, otra vez 18 centímetros, vamos a jugarle al 18. Son 18 unidades que se llaman centímetros, lo que mide esta tablet. Lo mismo que mide este mate. Con el peso, otro tanto, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa en el tema que a nosotros nos interesa? En psicología medimos variables constantemente, ¿cierto? Depresión, asertividad, personalidad, habilidades sociales, impulsividad, agresividad. Bueno, en definitiva, es enorme la cantidad de instrumentos que nos permiten hacer mediciones, ¿no? No todos los instrumentos tienen la misma confiabilidad y la misma validez, que esos son uno de los requisitos que vamos a ver posteriormente, pero nos permiten establecer comparaciones entre personas o comparaciones con un patrón general. Por ejemplo, si yo tengo un puntaje muy elevado de un instrumento que mide depresión, me está diciendo que la persona probablemente presente un trastorno depresivo o está elaborando algún duelo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la idea de medición es extremadamente importante y a la vez sumamente frecuente, ¿no? También puedo estar preguntando en una encuesta acerca de lugar de residencia. Puedo preguntar acerca de qué género, como una variable más compleja que el sexo, pertenece a la persona. Puedo preguntarle cuál es su nivel sociocultural, cuál es, sus ingresos. Puedo preguntar una serie de aspectos, ¿no? De estos que mencionaba al principio, estas variables son de carácter cualitativas, ¿no? Son mediciones también, pero de carácter cualitativas, porque expresan cualidades. Por ejemplo, género, masculino, femenino, otros, ¿cierto? Expresan cualidades, ¿no? Color de cabello, acuerdo o desacuerdo en alguna opinión. Bueno, una serie de medidas se pueden tomar en este sentido que son de carácter cualitativas, ¿no? En cambio, en cantidades tenemos un patrón de medida que abarca números que en el caso de los instrumentos en psicología no tienen la misma rigurosidad que, por ejemplo, la cinta métrica que les mostraba anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante cautos y saber qué condiciones debe reunir un instrumento para poder ser aplicado. En este sentido, un instrumento debe requerir que tenga la suficiente confiabilidad y validez. A ver, esto ya lo hemos anticipado en unidades anteriores, ¿no? La confiabilidad es una noción que está ligada a una cuestión temporal, ¿no? Es confiable. Pensemos en un amigo. ¿Un amigo cuándo es confiable? Un amigo es confiable cuando en repetidas ocasiones ha mostrado el mismo comportamiento. Bueno, en el instrumento es algo similar. Un instrumento es confiable en la medida que sabemos que nos va a dar la misma medición a lo largo del tiempo. Entonces hay distintas estrategias como para comprobar
cuán confiable es. Una de ellas, la primera que tenemos en la diapositiva, es una medida de estabilidad, ¿no? Y como dice, esto lo que hacemos es aplicarlo a un grupo de personas o varios grupos de personas y luego, de pasado un tiempo, ver si se repite las mismas mediciones o mediciones similares, ¿no? Entendiendo que siempre va a haber una fluctuación, obviamente, estamos evaluando cosas que no tienen un carácter estrictamente objetivo, ¿no? En el caso del método de formas alternativas o paralelas, acá lo que hacemos es administrar dos instrumentos que tienen características similares, ¿no? Yo estoy construyendo un instrumento de asertividad, entonces lo que hago es, apoyándome en otro instrumento de asertividad, verificar si están midiendo de manera estable el mismo constructo. El método de división por mitades es relativamente fácil de entender. Tenemos un instrumento de 20 preguntas, este que yo les mencionaba, ¿no? Selecciono la mitad de las preguntas, se las aplico a un grupo y luego la otra mitad de preguntas se las vuelvo a aplicar a este grupo, pero como si fueran dos instrumentos separados, ¿no? Entonces eso me tiene que dar puntajes similares, porque estamos hablando del mismo instrumento, ¿no? Y finalmente, las medidas de consistencia interna son medidas que tienen que ver con un cálculo que se llama alfa de Cronbach, por medio del cual se busca establecer cuál es el grado de asociación, de relación de los ítems, que eso probablemente no lo entiendan hasta que no terminemos la materia, pero es así, funciona de manera tal de que el cálculo que hace a través de este coeficiente es cuánta afinidad hay en la respuesta de un ítem respecto al resto de los ítems, ¿cierto? Y así de manera cruzada constante, ¿no? A mayor afinidad, más seguro, más confiable es el instrumento. Si encontramos respuestas discordantes, lamentablemente no. Finalmente tenemos la noción de validez, ¿no? La validez tiene que ver, vamos a ver de nuevo con el amigo. Un amigo es confiable en la medida de que diga lo mismo a lo largo del tiempo, que actúe de la misma manera a lo largo del tiempo, que no nos llevemos una sorpresa. La validez tiene que ver con ver qué es lo que realmente dice nuestro amigo, si lo que dice nuestro amigo está relacionado con la verdad o no. Ahora lo vamos a ver en el instrumento, ¿no? Nosotros tenemos una validez de contenido que tiene que ver con el grado en que la medición, el resultado del instrumento refleja acerca del dominio que pretende medir. No sé, estamos hablando del instrumento que estábamos haciendo de asertividad, ¿no? Bueno, si yo puedo asegurarme de que efectivamente está midiendo asertividad y no habilidades sociales, estoy garantizándome que tiene una validez de contenido aceptable, ¿no? También tenemos una validez de criterio, y acá tiene que ver con que la medición que yo obtengo del instrumento se ajusta a un criterio externo que está puesto de antemano, que generalmente es el de validez predictiva o validez concurrente, ¿no? Validez predictiva, para que se entienda fácil, es cuánto yo puedo predecir con el resultado que obtengo, ¿no? Si yo soy capaz de determinar un puntaje que tiene un significado para la persona en determinada variable, sé qué tipo de comportamiento va a presentar en el futuro. Si no, el instrumento no me sirve de nada. Y finalmente, la validez del constructo, ¿cierto? Que tiene que ver con el grado en que la medición que me aporta el instrumento se relaciona consistentemente con otras mediciones que tienen ya teorías y antecedentes sumamente consolidados, ¿no? En este caso, yo lo que voy a tratar es de verificar si a través de distintas mediciones con otros instrumentos puedo llegar a tener la confirmación de que estoy valorando el mismo constructo. Bueno, hasta acá llegamos en esta parte, seguimos en el próximo video.